Que el Señor me los bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes en este precioso día. Hoy vamos a hablar de un tema extraordinario, de un tema muy necesario, que como cristianos, como seres humanos, todos pasamos en la vida. Todos pasamos por tormentas en algún aspecto de la vida, en algún momento de la vida. Vamos a pasar por situaciones difíciles, vamos a pasar por momentos que nos hacen tambalear, por momentos que vamos a sentirnos un poco inseguros o un poco dice hasta aquí se acabó mi vida. Fue hasta aquí, fue el último respirar. En el año 1735, Juan Wesley, un pastor, predicador, teólogo, viajó desde la Inglaterra a la colonia de Georgia en las Américas, en medio del Atlántico. En un buque se encontró una tormenta. Cuando ellos iban en el barco, se encontraron en medio de una tormenta que puso en peligro la vida de los tripulantes y de los pasajeros. Juan Wesley se encerró en su cuarto. Él se encerró en su cuarto, pero pudo oír el canto de un grupo, pudo oír el canto de un grupo de los moravos que no tenían recursos, que se quedaron a la cubierta y sufrieron la furia de la tempestad. Después el señor Wesley preguntó a uno de los moravos, ¿cómo ellos, dice, y sus niños, cómo tú y tus niños pueden cantar en circunstancias tan terribles? El moravo le contestó con una pregunta. Señor Wesley, ¿conoce usted a Jesucristo? Para el creyente, Jesús echa fuera el temor. Para nosotros los creyentes, para los hijos de Dios, sabemos que nuestra confianza, que nuestra fortaleza es Cristo Jesús. Pero van a haber momentos difíciles, van a haber momentos en la vida cuando nos encontremos con este tipo de fenómenos en la vida, como este caso que se encontraba este gran siervo de Dios, este gran predicador de Dios. Se encontraba en medio del mar y el barco dice que se tambaleaba por todos lados y él se metió al cuarto. Me imagino que se fue a predicar, a orar por la situación que se encontraba, a pedir misericordia al Señor. Tal vez tenía temor, pero al mismo tiempo sabía que su fortaleza era el Señor. Pero escuchó algo maravilloso. Los moravos, que en medio de esa tribulación ellos estaban cantando y alabando la gloria de Dios. Eso es maravilloso. Eso es un testimonio precioso de como cristianos nunca nos debe olvidar que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, está en control de nuestra vida y de todas nuestras circunstancias. Por muy difícil que parezcan las situaciones, Cristo es el que tiene la última palabra. Cristo es el que tiene nuestra vida en sus manos. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Hechos 27, del 13 al 15. Por favor, los que tengan la Biblia me pueden acompañar y los que no solamente escuchen. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenía lo que deseaban, levaron ancla y iban costando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclindon, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner la proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido y a sotoviento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recoger el esquite. Que el Señor bendiga su palabra. Padre maravilloso, Padre eterno, te alabamos, oh Señor, y te glorificamos. Gracias, Padre, porque entre medio de la prueba, gracias, Señor, porque entre medio de la tribulación, porque entre medio de los momentos más difíciles, oh Señor, tú tienes el control. Entre medio, Señor, oh Padre, donde nosotros decimos, oh Señor, para mí esto es imposible. Tú dices, oh Señor, Padre, permíteme a mí, que yo soy el Dios de lo imposible. Padre, en esta mañana, en esta tarde, oh Señor, oh Padre, donde se encuentran las personas que están escuchando este mensaje, Padre, bendice su familia, bendice su hogar, Padre, que se encuentran en tormenta, en temor, en circunstancias difíciles. Padre, bendícelos como tú me has bendecido con esta palabra, Padre, porque necesitamos ser refrescados, porque necesitamos del ungüento, de la presencia del Espíritu Santo de Dios y recordarnos que en medio de la dificultad, que en medio de la tormenta,
Tú estás sentado en tu trono. Te alabamos y te glorificamos en el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya. Que el Señor me lo bendiga. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, como estábamos hablando, todos enfrentamos tormentos. Todos enfrentamos tormentas en la vida. Hay tres tipos de formas, o tres tipos de tormentas que podemos experimentar. Primeramente, una tormenta física, tormentas emocionales o tormentas espirituales en la vida de un ser humano, en la vida de un cristiano. Es parte de la vida, es parte de la vida. Vivimos en un mundo caído, que cuando el pecado entró al mundo, todo cambió. Todo cambió. Así que tenemos que ajustarnos a las tormentas de la vida y seguir viviendo siempre. Y seguir viviendo siempre. Tenemos que ajustarnos a las dificultades hasta que Cristo Jesús venga o hasta que estemos nosotros en su presencia. Habrán tormentas de toda clase, habrán tormentas de todo tipo de tormenta. O aprendemos a llevarlas o a sobrevivirlas. O a sobrevivirlas. Muchas veces perdemos bendiciones de Dios porque no sabemos cómo reaccionar a las tormentas de la vida. Si hoy les preguntara, ¿puede recordar alguna tormenta de la vida que haya desafiado su fe o su creencia de diversos aspectos de la vida del cristiano? Todos nos pondríamos de pie, porque todos en muchas ocasiones o en muchas cosas hemos tenido tormentas, hemos tenido momentos de flaqueza en las cosas del Señor. La pregunta es, ¿sabemos reaccionar a ellas? ¿Sabemos reaccionar a las tempestades? ¿O cómo reaccionamos a las tempestades? De tal manera es que salgamos victoriosos, y más fortalecidos y con conciencia de la temperatura y con conciencia de la tempestad. Creo que si Dios permite una tormenta en nuestra vida, el propósito principal es sacarnos más fortalecidos. No es que Dios mande todo tipo de tormenta, pues muchas tormentas son secuelas del pecado en nuestra vida. El asunto es cómo reaccionamos en ella. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos encontramos en una situación? ¿Cómo reaccionamos? Reaccionamos como dice Job. Como decía Job, el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre de Dios glorificado, sea el nombre de Dios bendito, mi Dios. En medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la pérdida, tu nombre es glorificado. Muchas veces sentimos lo mismo, muchas veces sentimos que sopla un viento suave en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos sentido que muchas veces sopla un viento suave en nuestra vida? Pensamos que vamos a conseguir lo que estamos buscando o lo que necesitamos. Pero de repente la tormenta que parece suave, tranquila, fácil de llevar, se convierte en algo que parece imposible, que no tiene solución. La enfermedad se agrava cuando pensamos que una persona ya está pasando lo peor, que la tormenta ya está pasando. Viene la noticia y nos dicen, se está empeorando, o esta persona ya está a punto de fallecer, o su enfermedad está creciendo, está perdiendo fuerzas. Cuando una persona está perdiendo fuerza en las piernas, están perdiendo fuerzas en los brazos, cuando pensamos que todo va bien. Un accidente automovilístico, cuando te lastima la espalda, tal vez tú eres la única persona, tal vez tú eres el único proveedor de tu familia, la única persona que trabaja, que mantiene mujer, hijos, hogar, familia, biles y todo lo que pagar. Y de repente, ¡pau!, un accidente en tu vida. ¿Cómo
reaccionas en este momento? ¿Cómo reaccionas en este instante? ¿Cómo te sientes en esa situación cuando una persona se encuentra en esa situación? En la tempestad, ¿nos quejamos? ¿Maldecimos? ¿O preguntamos por qué, Señor? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me permites esto a mí, Señor, cuando tú sabes que soy la única persona que provee? Cuando tú sabes, Señor, que soy el único aquí en mi familia. No. O nos aferramos a Dios como Pablo en medio de la prueba, en medio de ese barco que él se encontraba. Pablo se tranquilizaba a la gente. Pablo estaba en oración, estaba en ayuno, a pesar de que todo el mundo estaba desesperado, a pesar de que las olas, el mar, el viento golpeaban aquel barco que los sacudían de una forma para la izquierda y para la derecha. Pablo estaba sereno. Pablo estaba tranquilo. Pablo estaba confiando en la voluntad de Dios. Pablo estaba firme, que él sabía que Dios tiene el poder para poderlo sanarse, para poder liberarlo de la muerte, si era el propósito de Dios. Pablo recibió una palabra de Dios y le dijo, cuando ellos estaban en oración, 14 días de ayuno. Y le dijo, el Señor me ha prometido que ninguno de los que están aquí van a ser náufragos, que ninguno de los que están aquí va a perecer, excepto lo material. Aunque los demás no quisieron escuchar cuando Pablo les dijo, porque ellos se basaron más al piloto, ellos se basaron más a la persona que llevaba el barco o en la potencia del barco, no en la palabra de Dios, no en el siervo de Dios. Eso, muchas veces nosotros tenemos que recordar que muchas veces entre la prueba, nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios, nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios y confiar en el Señor, ponerle las cosas por muy difícil que encontremos la situación en ese momento. Tenemos que aferrarnos más a Dios y decirle, Señor, esto es duro. Hay que ser honesto con Dios. Señor, esto es duro, pero Señor, tú estás en control de lo que está pasando. Ayúdame, por favor, a entender o a soportar esta tempestad. Dame la paz que necesito para no decaer mi fe, porque estoy seguro de que en este proceso que me permite pasar, me vas a levantar victorioso a un nivel de madurez espiritual mucho más grande de la que estoy. Acepto, Señor, esta tempestad. Acepto, Señor, esta prueba. Solo te pido que no me dejes, que me des tu fuerza para soportar. Ayúdame con tu amor, con tu misericordia. Señor, yo necesito de ti. No te apartes de mí en este momento difícil. No te apartes en la tribulación cuando más te necesito, Padre mío. Esas son las oraciones que Dios se agrada. Esas son las oraciones que nosotros debemos alabarle y glorificar a Dios en medio de la prueba, en medio de la situación, por muy difícil que sea. Cantar, alabar, exaltar la gloria de Dios. Entonces, después de que nosotros empezamos a tener esa tempestad, esa tormenta, enfermedad, tormentas emocionales, nosotros los cristianos, los seres humanos, pasamos por tormentas emocionales muchas veces, y pienso que es una de las tormentas más peligrosas para un cristiano, a un ser humano, son las emociones. ¿Cuántas personas han sido guiadas al error? ¿Cuántas personas han cometido cuántas faltas por guiarse por las emociones, por permitir que las emociones los controlen, no tener el control de ellas, permitir que las emociones hagan de ellos, que los muevan como un títere para la izquierda, a la derecha? Por eso nosotros tenemos que confiar. Un cristiano no debe vivir de emoción. Un cristiano debe vivir confiado en la palabra de Dios, confiar en Cristo Jesús.
que si Dios te ha prometido algo, Dios te lo va a dar, que si Dios te ha dicho, yo te voy a sanar, el Señor te va a sanar, que el Señor te dice, yo te voy a proveer, es porque el Señor lo va a hacer. Tenemos que apartar las emociones, y la única forma de apartar esas emociones es confiar y creer y tener fe en el Señor Jesucristo y en sus promesas. Cuando es emocionante, cuán emocionante es sentirnos que tocamos el cielo. Cuán emocionante es que sentirnos cuando tocamos el cielo, porque somos muchas veces, dice, como emocionando. Personas que se sienten tan llenas de alegría, pero solamente es emocional, temporal. Han escuchado personas, gloria a Dios, aleluya, que el Señor te bendiga. Pasan 2, 3 días y ¡pum!, los encuentras abajo otra vez. Un día están arriba tocando el techo y otro día están pegando al fondo. No hay un balance, no hay un nivel, porque son manipulados, como dice Santiago, como las ondas del mar, que un día están arriba, otro día están abajo, porque realmente no tienen fe, porque realmente no han conocido y no tienen la certeza y la seguridad de que lo que Dios ha dado promete. El Señor dice que en medio de las pruebas, el Señor te va a dar paz. En medio de la tribulación, el Señor que te va a dar la tranquilidad y la confianza que tú necesitas. Entonces, Santiago es claro, dice que nosotros no debemos de vivir en emoción, sino que debemos de vivir por convicción. El cristiano no vive por omisión, sino que vive por convicción, confiando y creyendo en la palabra de Dios. ¿Cuántos matrimonios han sido destruidos? ¿Cuántas familias han sido destruidas por una persona emocional? Una persona emocional no tiene control en su trabajo, no tiene control en su hogar, no tiene control en su vida, porque no ha balanceado las emociones, sino que un día está aquí, un día lo escuchan alegre, contento, otro día lo escuchan triste, otro día lo escuchan ofendiendo, criticando. Dice la gente, no entiendo, esta persona el día de hoy se encuentra así, alegre, amable con nosotros, y al siguiente día empieza a juzgarnos, a criticarnos sin sentido. Personas que viven por emociones, personas que no tienen control de su propia vida, personas que tienen problemas de poder dominar su mente. Confiad, dice el Señor, confiad en mí. Poner mis cargas, traer tus cargas sobre mí. Si estás ansioso, si estás desesperado, si te encuentras en tribulaciones, si te encuentras en situaciones que tú no las entiendes, el Señor te dice simplemente ven, póstrate delante de mi presencia, ven, pon esa carga sobre mí, ven y deposita esas emociones que tú tienes y yo te daré paz, yo te daré tranquilidad, yo te daré gozo, yo te daré la seguridad y la certeza de lo que tú realmente necesitas. Eso es lo que Dios nos promete a nosotros. Emocionales, muchas veces somos como que, recuerda la historia de Ananías y Zafira. Ellos miraban que habían personas con convicción, personas cristianas que amaban, que glorificaban y que habían entendido el propósito de Dios. Ananías y Zafira todavía eran personas cristianos, un día arriba y otro día abajo. Cuando ellos miraron que los demás ponían, como dice, las cosas a los pies, vendían casas, vendían propiedades y vendían todo lo que tenían. Ananías dice, wow, qué bonito, nosotros tenemos una propiedad, podemos darlo, podemos donarlo a la iglesia, podemos donarlo a los apóstoles de Dios y bendecir la iglesia de Cristo para que la iglesia de Cristo siga creciendo, para que la iglesia de Cristo siga caminando con las ofrendas y diezmos que nosotros vamos a poner a los pies. Pero estas personas, cuando vieron el dinero en sus manos, se fueron a la emoción del dinero y dicen, wow, esto es demasiado dinero, esto es demasiado para ponerlo en las manos de los apóstoles. ¿Por qué no solo damos una parte y nos ponemos con otro? Pero ellos no tenían necesidad de mentir. Ellos no tenían necesidad de ello. La propiedad era de ellos. Eso estaba en sus manos. El problema fue que le mintieron a Dios. El problema fue que le mintieron al Espíritu Santo de Dios, porque estaban viviendo en emociones. Y cuando se vieron con el dinero en la mano, les dio dolor, les dio pesar de darle lo que le habían ofrecido a Dios. Muchas veces
Muchas veces somos guiados por la emoción. Un día decimos, pastor, yo quiero servir. Pastor, yo quiero servir en la iglesia. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pasa una semana, 2 semanas y ¡pum! Se acabó toda la gasolina. Se acabó todo el deseo, se acabó toda la pasión, se acabó todo el amor por servirle a Dios. Se acabó todo el compromiso. No con el pastor, no con la iglesia, porque cuando nos comprometemos es con Dios. Tenemos que recordar que el compromiso es con Dios, que el compromiso no es con los hombres. Cuando nosotros decimos, yo voy a hacer esto, nos estamos comprometiendo con Dios. Y tenemos que reconocer que esto es un compromiso serio con Dios. Entonces nosotros no debemos vivir en emoción, nosotros debemos vivir en convicción como cristianos. Y muchas veces dice, emocionalmente estamos, dice, por el suelo. Cuando una persona está emocionalmente por el suelo, ¿qué es lo primero que viene? Pastor, estoy desanimado. Claro que vas a estar desanimado, hijo, porque no tienes balance en tu fe. Pastor, estoy falta de fe. Todo es difícil. No puedo, es mucho para mí. No puedo, esto es mucho para mí. Ya no voy a seguir esto. Más, ¿cómo enfrentamos? ¿Cómo enfrentamos esta situación? ¿Cómo enfrentamos cuando nos encontramos en este balance? ¿Cómo enfrentamos esta situación cuando encontramos emocionalmente? ¿Nos desplomamos por completo o decimos Señor como Santiago? Señor, danos la fuerza, danos la fortaleza para poderme levantar en medio de esta tribulación, en medio de esta dificultad, en medio de esta situación que yo no entiendo, Señor Padre, porque mi deseo en mi corazón es servirte, alabarte, glorificarte, Señor. Pero Padre, un día estoy en un deseo inmenso y otro día, oh Señor Padre, estoy decaído. Un día, oh Señor, tengo la fe, oh Señor Padre, como dice, que puedo mover las montañas, y a otro día, Señor Padre maravilloso, estoy tirado en el suelo. Falta de fe. Falta de deseo, porque no está viviendo una vida en obediencia, una vida en santidad delante de la presencia de Dios, porque no permanecemos firme, fiel a la presencia de Dios. Pero el Señor es fiel y justo, y el Señor, si nosotros venimos a su presencia, si nosotros venimos a sus pies, si nosotros nos postramos a la presencia del Señor, el Señor nos restaura, el Señor nos purifica, el Señor nos limpia y el Señor nos da una vez más el soplo, la llenura de la presencia del Espíritu Santo de Dios y aviva el fuego que hay dentro de nosotros, aviva el fuego que hay dentro de nosotros para poder servir, para poder glorificar y para poder exaltar la gloria de mi Cristo Jesús. Que entonces, y espiritualmente, cuando pensamos que no somos capaces, indignos. Muchas veces pensamos, no somos capaces, indignos. ¿Qué hablamos entonces? Tormentas de enfermedad, emociones. Ahora vamos a hablar de tormentas espirituales. Cuando pensamos que no somos capaces, que no somos indignos de hacer lo que Dios quiere que hagamos, cuando el diablo, que Dios lo reprenda. ¿Cuántas veces tú has tenido el deseo? ¿Cuántas veces tú has querido servir en tu corazón? ¿Cuántas veces tú has querido, Señor, yo quiero servirte? Padre, tú me has llamado para esto. Tú tienes un compromiso en mi vida. Muchas veces viene el diablo y te quita la bendición que Dios ha puesto en tu corazón, que Dios te ha dicho, hijo, yo quiero que tú me sirvas en esto. Hijo, yo quiero que tú sirvas en este lugar. Yo quiero levantarte como predicador. Yo quiero levantarte como evangelista. Yo quiero levantarte como maestro. Yo quiero levantarte como líder de una iglesia. Yo quiero que tú sirvas. Y el diablo viene y te dice, pero tú, tú no sirves, tú no eres capaz para eso. Recuerda el tipo de vida que tenías. Recuerda cómo tú vivías antes. Sí. Tú tienes que recuerda que eso era antes. Ahora yo soy nueva criatura en Cristo Jesús, santificada. Por eso somos santificados con la sangre del Cordero de Cristo Jesús. Ahora yo soy hijo, coheredero del reino de los cielos. Ahora yo vivo una vida en obediencia, una vida en santidad. Tenemos que recordarle al diablo que el diablo ya no tiene potestad sobre nosotros. Tenemos que recordarle que nosotros somos llenos de la presencia de Dios. Pero muchas veces viene la culpa,
y nos paraliza. Y no quieren seguir. ¿Por qué? Porque el temor del pasado, porque nos enfría. El diablo viene y te mete mentira. El diablo dice, tú no puedes. ¿Cómo vas a tomar esa responsabilidad? ¿Cómo tú vas a hacer esto? Tú eres incapaz. Aún en el trabajo, muchas veces te dan un manager, una persona te dice en el trabajo, ven, te quiero para esto. Yo no puedo, yo no hablo inglés, o yo soy incapaz, yo no puedo hacer esto. ¿Por qué? Si el Señor te está bendiciendo, si el Señor te está dando eso en tus manos, ¿por qué decir que no? Cuando Dios nos bendice, nosotros como hijos de Dios tenemos que decir, heme aquí, oh Señor. Gracias, Señor, por esa bendición fresca. Gracias, Señor, porque tú tienes siempre control de mi vida. Padre, aunque yo no entiendo, aunque yo no pueda, mi Señor, en tu nombre, mi Cristo de la gloria, yo me levantaré. En tu nombre, oh Señor, yo predicaré. En tu nombre, oh Señor, yo enseñaré. En tu nombre, oh Señor, Padre, conforme a tu palabra, conforme a tu promesa, Señor, Padre, así lo haré, confiando en la promesa de Dios, confiando en la promesa. El Señor te ha levantado como atalaya, el Señor te ha levantado a ti para que le sirvas. Esto no solamente para predicadores, es para todos. Dice el Señor que todo aquel que viene a mí, todo aquel que viene, todo lo que tú recibes, tú tienes que darlo. Todo lo que alguien te enseña, tú tienes que enseñarle a otra persona. Vidas en santidad. Muchas veces tener el conocimiento, la sabiduría, la oportunidad para poder bendecir a una persona, para poder bendecir a un amigo, para poder bendecir un familiar. Y nos paralizamos, nos frizamos, porque creemos que no vamos a poder decir, porque creemos que no vamos a ser capaces de poder enseñar, porque creemos que esto es imposible para nosotros. Pero recordemos que si nosotros hemos dicho que sí al Señor, el Espíritu Santo de Dios mora dentro de cada uno de nosotros. Dice el Señor que el Espíritu Santo nos dará las palabras apropiadas para poder hablar a las personas. Cuando Dios te ponga una persona enfrente, cuando Dios te diga, habla, no eres tú, no son tus palabras, es el Espíritu Santo dentro de ti, hablándole a esta persona, porque Dios tiene un propósito para esta persona, pero tenemos que abrir la boca. Tenemos que ser fieles, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Rechazar toda mentira del diablo, rechazar toda cosa maligna del enemigo y decirle, oh Señor, heme aquí, oh Señor, envíame a mí, envíame a mí. Si tú eres de las personas que te encuentras en este momento en pruebas, en tempestades, en situaciones difíciles, y está viviendo en angustia, en temor, en desesperación, el Señor te dice hoy, pon tus cargas en tus manos, confía en mí, entrégame tu corazón, entrégame tu alma, entrégame tu vida, entrégame tu familia, entrégame tus hijos y entrégame esa dificultad que te quita la paz, que te quita la tranquilidad, que te quita el gozo. Yo quiero darte paz, yo quiero darte vida y vida eterna. Ya no sigas llevando esa carga en tus hombros. Ya no sigas llevando ese compromiso. Ponlo en las manos de Dios. Descansa en las manos de Dios. Estás viviendo en emoción. Estás viviendo un día arriba y otro abajo. Estás viviendo con nervios. Te estás levantando a la mañana y todos los días te estás comiendo las manos. Ansioso, desesperado. Yo tengo una buena noticia para ti. La noticia se llama Cristo Jesús. Confía en el Señor. Cada vez que te venga momentos difíciles, momentos de emociones, cuando te encuentres en esa condición, clama al Señor Jesús. Clama por su misericordia. Clama por su sabiduría. Señor, dice, ten misericordia de mí. Ayúdame. Quítame esta ansiedad de mi vida. Quita esta ansiedad que me quita el gozo, que me quita la paz, que me quita el deseo de hacer tantas cosas. Porque he sido dominado por la emoción, porque he sido dominado por mis pensamientos y no los he podido controlar. Ponlos en las manos del Señor. Y si tú eres cristiano y estás luchando espiritualmente, un día te sientes arriba, un día te sientes abajo,
Un día te sientes que ya no tienes fuerzas absolutamente para nada. El Señor te dice, hijo, hija, levántate, confía, sacúdete el polvo y empieza de nuevo. Empieza a confiar, empieza a glorificar, empieza a exaltar la gloria de Dios. Empieza a confiar. Sé Paulo, sé como Paulo, en medio de la prueba, en medio del mar, él estaba dando aliento, él estaba predicando, él estaba glorificando el nombre de Cristo Jesús y él estaba seguro que él iba a salir de esa, porque su confianza, porque su corazón estaba puesto en el Señor. Que el Señor te bendiga. Si tú eres de las personas que por primera vez nos escuchas y quieres entregar tu vida al Señor, dobla tus pies ahí donde te encuentras y solamente pídele perdón al Señor. Y Señor Jesús, perdona mis pecados. Perdóname, oh Señor, Padre mío, que he vivido una vida en desobediencia. Una vida, oh Señor, Padre, en completa desenfreno. No te he glorificado, no te he alabado, Señor, te he deshonrado. Pero el día de hoy te acepto como mi Señor, como mi único Rey, mi Rey soberano. Te pongo en primer lugar. Sé tú, oh Señor, el dueño de mi vida, el dueño de mi familia, el dueño de mis finanzas. Camina conmigo el día de hoy. Si tú has hecho esa oración, pero con fe, creyendo que el Señor te ha liberado de los pecados, que el Señor te ha santificado, que el Señor te ha purificado, tú eres un hermano o hermana en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Que el Señor bendiga a cada uno de nuestros hermanos. Que el Señor bendiga a cada siervo y sierva de Dios.